Buenas noches, profesora y compañeros. Nosotros les vamos a presentar el artículo denominado Evaluación in vitro de la capacidad biorremediadora de hongos filamentosos sobre petróleo crudo. Nuestro equipo está conformado por Balam Hernández, González Ortega, Mendoza Olea, Pacheco Quiñones y Pech Chi. En cuanto al artículo, este artículo fue publicado en Colombia el 16 de junio del 2018. Sus autores son Claudia Cristina Bedoya Ciro y Luis Hernando Estupiñán B. Fue publicado en la revista Nova, que es una publicación científica de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en Colombia. El objetivo del presente estudio es evaluar la capacidad biorremediadora de algunas especies de hongos filamentosos en suelos contaminados con petróleo crudo. Introducción. Como bien se sabe, los derrames de petróleo siempre han sido un problema de gran trascendencia mundial. En Colombia se dice que su impacto es más negativo debido al potencial agrícola y forestal que tienen sus suelos. De acuerdo a unos investigadores, entre 1986 y 1998, debido a los atentados que han sufrido los oleoductos, se ha generado un derrame de más de 2 billones de barriles de petróleo. Estos han afectado cuerpos hídricos, suelos forestales y suelos agroindustriales. Cuando sucede un derrame de petróleo crudo en los suelos, se afecta su estructura físico-química y biológica, como por ejemplo la relación carbono, nitrógeno y fósforo. En este caso, el fósforo afecta en procesos fotosintéticos, altera la biota, afecta la germinación de semillas, altera el crecimiento vegetal y produce necrosis foliar. Los oleoductos son tuberías de gran diámetro que sirven para transportar el petróleo crudo a través de los países. Estos pueden recorrer miles de kilómetros y van desde el lugar de producción o de extracción hasta el lugar donde va a ser refinado el petróleo crudo. En este caso, Colombia cuenta con una gran cantidad de oleoductos a través de su país, pero se destacan los 6 oleoductos principales, que son la lista que tenemos aquí, que son el Ocensa, el Cañón Limón, el Alto Magdalena, el oleoducto de Colombia, de los Llanos Orientales, el Transandino y el Bicentenario. Los hongos filamentosos hidrocarburolísticos son de las pocas especies que pueden sobrevivir a la contaminación del petróleo crudo. Ellos se caracterizan por ser aerobios, tener una amplia distribución geográfica, son extremófilos y en su mayoría pueden presentar una simbiosis con las demás especies microbianas que haya presentes en el suelo. Poseen un mecanismo de supervivencia que hace que puedan utilizar el carbono desde el petróleo crudo como una fuente energética para ellos, y esto a su vez hace que puedan ser utilizados en procesos de biorremediación, ya que como residuo final solo generan biomasa, agua y monóxido de carbono, no generan metano como otros, y esto hace que no contribuyan al efecto invernadero y al cambio climático. Su mecanismo de acción se basa en la aerobiosis y desencadena un proceso oxidativo. En presencia de oxígeno molecular, es catalizado por enzimas presentes en el citoplasma celular. Estas son denominadas oxigenasas y se puede dividir en dos tipos, la monoxigenasa y la dioxigenasa. Metodología. Para el muestreo se seleccionaron 3 lugares geográficos diferentes alrededor de todo Colombia. En estos lugares se habían presentado derrames de petróleo previos y estos fueron en los municipios de Yondo, Acacias y Tumaco. Las características principales del lugar donde fueron tomadas las muestras fue que en el municipio de Yondo, la muestra fue tomada de una zona rural con una altitud de 75 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 30 grados centígrados, humedad de 85% y una precipitación promedio anual de 2.1 milímetros. Aquí, aunque no se encontró presencia de los hidrocarburos, se notó que hay crecimiento nulo de vegetación. Los suelos son ácidos hasta neutros y moderadamente alcalinos, tienen un alto contenido orgánico, son francos arcillosos y tienen suelos inundables. En el municipio de Acacia, la muestra fue tomada de una altitud de 498 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 25 grados centígrados, humedad relativa del 75% y una precipitación promedio anual de 3 milímetros. Aquí hubo presencia de hidrocarburos en el suelo y cuerpos de agua. Tuvo una baja fertilidad, son ricos en hierro y aluminio, se caracterizan por bajos contenidos de carbono orgánico y minerales primarios. Y por último, en el municipio de Tumaco,
La muestra fue tomada a una altitud de 1 metro sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 28 grados centígrados, humedad relativa del 83.86% y una precipitación promedio anual de 2.5 milímetros. Aquí hubo presencia de hidrocarburos en el suelo con nulo crecimiento vegetal. Los suelos son caracterizados por ser fértiles y de pH entre 6 hasta 6.9. Muy bien, ahora les voy a hablar la parte del muestreo en la metodología. Para el muestreo se tomaron 10 muestras por sitio de suelo contaminado, esto con el fin de homogeneizarlas. Y también se tomó una muestra de suelo control. Sin embargo, en esta se buscó que no hubiera evidencias de afectación de contaminación con petróleo. Para Yondo se usaron cajuelas de 20 por 20 por 10 centímetros y se extrajeron 500 gramos a través del barreno. En Acacias y Tumaco se utilizaron cucharón de draga manual, esto debido a que en esos sitios había cuerpos de agua cercanos. El tipo de muestreo fue preferencial debido a que se localizarían las zonas de afectación por petróleo y para tomar las muestras y recolectar suelo. Lo mismo para las muestras control. Estas muestras fueron transportadas en un papel y se depositaron en una nevera con hielo para preservarlos a 4 grados centígrados. El total de las muestras fueron de 33. Para las siembras, se sembró por triplicado, dando un total de 99 cajas de Petri. Se realizaría una disolución de 5 mililitros de solución salina al 9% con 1 gramo de la muestra del suelo. A esto se le agregaría a un medio PDA, donde se le agregaría cloranfenicol durante 2 a 7 días a 25 grados Celsius. Bueno, ahora vamos con el método de evaluación in vitro de la capacidad bioremediadora de 3 cepas de hongos filamentosos. Para esto se diseñó un microcosmos con 50 gramos de suelo contaminado de manera artificial, es decir, que previamente a un suelo no contaminado se le fue agregando diferentes concentraciones de petróleo. También se le agregaría 3 mililitros de caldo nutricional por día, aire continuo a cada tratamiento y una temperatura constante a 32 grados Celsius. Con esto se determinaría la capacidad bioremediadora de los hongos aislados en otros estudios. Se escogerían 3 cepas aisladas inicialmente, teniendo en cuenta el tiempo de crecimiento, el cual estaría en un rango de 24 a 48 horas. Para determinar esta capacidad bioremediadora se usaría un espectrofotómetro. Muy bien, ahora vamos a la determinación preliminar in vitro de las enzimas utilizadas en el proceso de bioremediación. Para esto se buscaría evaluar cualitativamente el mecanismo de acción de los hongos filamentosos in vitro, con el fin de que estos realizaran una actividad bioremediadora del petróleo crudo. Para esto usarían las enzimas peroxidasa y oxidasa. Y en la determinación de citotoxicidad de los hongos seleccionados, se buscaría esto utilizando plantas Allium fustosolum, que estas plantas las conocemos comúnmente como cebollín. Estas se les inocularía las cepas seleccionadas para el proceso de bioremediación y se colocarían en un medio líquido durante 14 días, donde se le agregarían diferentes micro y macronutrientes. Ahora vamos al análisis de datos. Para este se realizó por medio del análisis de la varianza. Esta varianza fue obtenida de los datos de la cuantificación. Esta cuantificación se obtuvo a través de la efectividad de los hongos filamentosos en las pruebas de bioremediación y de las concentraciones del petróleo. De esto se obtuvo una norma de capacidad bioremediadora con el tiempo, y también se sacó una prueba de comparación usando la prueba Turkey o HCD. Para esto se sacaron dos tipos de experimentos. El primero fue una aplicación de las 3 cepas de hongos a nivel individual. En este se realizó un diseño aleatorio con dos factores, el cuales son los hongos filamentosos y la concentración del petróleo. Estas concentraciones eran de 20.000 partes por millón y 30.000 partes por millón. Estos tienen 3 a 2 niveles,
3 y 2 niveles, en donde se buscó analizar nuevamente el tiempo de desarrollo de los hongos en la bioremediación a partir de la absorbancia. Al referirnos en 3 y 2 niveles, se refiere a dos concentraciones, y a 3 niveles se refiere a 3 tipos de cepas de hongos filamentosos. En la aplicación de las cepas de hongos de consorcio, se usaron 3 hongos en consorcio con 300 conidios, 100 de cada género, aislado en 4 diferentes concentraciones de petróleo y por triplicado. Las concentraciones fueron de 40.000, 60.000, 80.000 y 100.000 partes por millón, con el objetivo de evaluar el tiempo en el cual los hongos filamentosos se generaron en el proceso de bioremediación en el suelo. Se obtendrían 125 resultados, los cuales se anexarían en una tabla y se procesaría a partir de un lenguaje de programación. En cuanto a la parte de resultados, primero tenemos la tabla 1 que nos indica los resultados del análisis físico-químico de las muestras de suelo que se llevaron a cabo en los diferentes lugares geográficos. Aquí se presentan los hidrocarburos totales en las muestras del suelo, el pH, la conductividad eléctrica, el amonio, los nitratos, los nitritos, así como los fosfatos. Para los hidrocarburos totales en las muestras del suelo, se obtuvo por el método gravimétrico y los resultados de las muestras de Yondó fueron de 0.797%, la muestra de Acacías 0.931% y la muestra de Tumaco 1.2%. Las muestras de control, a pesar de que tienen un pequeño porcentaje, estos se consideran por debajo de la sensibilidad de la técnica, por lo que se concluye que estos lugares no tienen contaminación por hidrocarburos. En esta tabla también se pueden observar las diferencias significativas que hay entre las muestras control del suelo, así como las muestras que se utilizaron para el experimento, que se saben que están contaminadas por hidrocarburos. En estos los autores pues nos hacen notar que hay una diferencia significativa entre estos y que pues sus propiedades están entre valores muy bajos y que ellos clasifican como extremadamente pobres. Para los resultados de la identificación de los hongos filamentosos obtenidos en las muestras de suelo, se aislaron 138 cepas de los 90 cultivos primarios de las muestras de suelo contaminadas con petróleo, donde finalmente se encontraron 7 géneros de hongo filamentosos que fueron confirmados a través de sus características macro y microscópicas, así como por PCR. En el proyecto se utilizaron 3 géneros solamente. El primer género es Nosartoria, que se confirmó a través de PCR, y el segundo género Aspergillus y el tercero Rhizomocur fueron identificados a través de las claves taxonómicas. En cuanto a la caracterización del petróleo crudo utilizado en la bioremediación, la prueba BSW dio como resultado 0.924 gramos sobre centímetro cúbico y la prueba del API dio 21.6 grados API. En la clasificación internacional de hidrocarburos, esto nos dice que es un petróleo crudo pesado. En cuanto a la aplicación de los 3 géneros de hongos a nivel individual, se puede notar en los resultados que no hay una diferencia significativa entre estos 3 géneros utilizados, ya que los 3 llevaron su capacidad bioremediadora en un promedio de entre 5 y 6 días, como se puede ver en las gráficas. Estas gráficas nos enseñan la efectividad bioremediadora de los hongos que fueron evaluados individualmente. En la figura 4 podemos ver los resultados sobre suelo contaminado con petróleo crudo a 20.000 partes por millón, donde podemos ver que Aspergillus sp utilizó 5.6 días promedio para llevar a cabo su bioremediación, Neosartoria utilizó 5.3 días promedio y Rhizomocur utilizó 6 días promedio para llevar a cabo su bioremediación, por lo que no hay una diferencia significativa entre estos resultados. En cuanto a la figura 5, aquí se evaluó la efectividad bioremediadora de estos hongos sobre suelo contaminado con petróleo crudo a 30.000 partes por millón. Estos se puede notar que pues los dos llevaron a cabo su efectividad bioremediadora en 2 días. En cuanto a la aplicación de los 3 géneros de hongos en consorcio,
Los resultados obtenidos aquí nos demuestran que para las concentraciones de 40.000 partes por millón y 60.000 partes por millón, su efectividad biorremediadora es de 6.4 días y en concentraciones de petróleo de 80.000 partes por millón y 100.000 partes por millón se realizan un promedio de 8.9 días. Para la evaluación cualitativa in vitro del mecanismo de acción enzimático, aquí lo que se hizo fue identificar cualitativamente el uso de peroxidasa como mecanismo de acción de los 3 géneros evaluados. Finalmente, esto nos indica que usaron enzimas peroxidasas en su metabolismo bioquímico. En cuanto a la prueba de citotoxicidad, aquí la planta evaluada, en este caso el cebellín, no se encontró evidencia en el tejido vegetal, por lo que se concluye que los hongos filamentosos utilizados en el proyecto carecen de citotoxicidad. Esta es la figura donde se observa la efectividad biorremediadora en consorcio de estos 3 géneros, que como ya había comentado, para 40.000 partes por millón transcurre en un promedio de 6.33 días, así como para 60.000 partes por millón, y para 80.000 partes por millón y 100.000 partes por millón transcurre en un periodo de 8.33 días. Con respecto a los resultados que tenemos para la evaluación de la capacidad biorremediadora de nuestros 3 géneros, recordemos que vamos a tener concentraciones de manera individual y en consorcio reportadas en esta diapositiva, y va a ser realizada la medición a lo largo de los días, obteniendo como resultado 125 datos de absorbancia que vamos a ver representados en las siguientes gráficas. Estas son las gráficas para la cinética de los géneros de manera individual a través de 20.000 partes por millón. Tenemos un mínimo de 4 días en lograr degradarlo y un máximo de 7 días. En el caso de 30.000 partes por millón tenemos para todos un mínimo de 2 días y como máximo 4 días, recordando que el dato de absorbancia cero es aquel que nos indica que hemos logrado la degradación total. Para la cinética de los géneros utilizados en consorcio, para 40.000 partes por millón el mínimo es de 6 y el máximo de 7. Para 60.000 será un mínimo de 4 y un máximo de 6. Para 80.000 un mínimo de 6 días y un máximo de 10 días. Para la gráfica en gris, las gráficas en gris son las de 100.000 partes por millón. Tenemos un mínimo de 5 días y un máximo de 10. Tenemos nuestro control positivo, el cual fue medido después de 10 días, que fue nuestro máximo logrado para la degradación completa, entonces por eso fue a los 10 días. Tenemos que la absorbancia es 0, como es de esperarse en un control positivo, y para nuestro control negativo, pues al no agregarse ningún método de remediación, se espera que sea el mismo resultado de absorbancia, el cual fue reportado en su respectiva gráfica de 0.735. ¿Cómo fue analizado todo esto? Bueno, el análisis de datos individuales fue a través de los datos obtenidos, se pusieron en un análisis de varianza llamado ANOVA. Entonces lo que nosotros vamos a tener son 3 fuentes de variación observados en la tabla 3, género, concentración de petróleo y género asociado a la concentración de petróleo. Para este método en específico tenemos un valor en concentración de petróleo de F, que es de 89.163. Esto es considerado elevado, que asociado al valor de nuestra última columna, que es de 3.04 por 10 a la menos 12, se concluye que nosotros tenemos una variación muy significativa dentro de los promedios que están en los valores de concentración de petróleo. Cuando nosotros tenemos esto, entonces se hace una tabla de diferencia honesta significativa, que es nuestra tabla 4. ¿Qué pasa con esto? Bueno, esta concentración de petróleo que nosotros ya sabemos que tiene una variación significativa, se analiza y se obtiene el agrupamiento de los datos de acuerdo a letras. En este caso tenemos para 30.000 una letra de A y para 20.000 una letra de B. En este caso nosotros podemos concluir, de acuerdo a este método, que hay una diferencia significativa entre estos dos niveles de concentración y por lo tanto nuestros promedios pues van a ser diferentes. Aquí concluimos que hay una variación respecto a los días y que 30.000 partes por millón es degradado en menos días que 20.000. Para el análisis de los datos en consorcio, de nueva cuenta utilizamos un análisis de varianza observado en la tabla 5 y tenemos que nuestra fuente de variación es la concentración del petróleo. De nueva cuenta tenemos un valor 14.02 para F, que para este método es considerado elevado cuando se asocia con nuestra última columna, que es de 3.96
por 10 a la menos 0,7. Entonces tenemos que esto nos está indicando que hay una variación dentro de los promedios para la concentración de petróleo. Esto lo podemos observar en la tabla 6. De nueva cuenta tenemos los promedios de nuestras concentraciones de petróleo en la muestra, los promedios de los días en los que se logró degradar, y tenemos que vamos a agruparlo por letras. Aquí tenemos que A y B son diferentes, lo que quiere decir que hay una diferencia significativa entre estos dos valores, y para 80,000 y 100,000, al tener la misma letra, que es la letra C, no vamos a observar una diferencia honesta significativa. Esa es nuestra conclusión. Y respecto a las concentraciones y los días en los que se logra degradar, bueno, encontramos que existe un menor tiempo de degradación respecto a la concentración, pues en 80,000 y 100,000, que es 8.89 días en promedio para lograr degradarse. Esos serían todos los resultados reportados y la manera en que fueron obtenidos. En cuanto a la discusión de resultados, a partir del desarrollo de esta investigación se pudo apreciar que hay diferencias en algunas de las características de los suelos analizados con respecto a los resultados obtenidos en las muestras control, ya que las pruebas control en otros municipios de Colombia muestran variaciones en sus concentraciones de hidrocarburos. Los autores de este artículo señalan que no existe una norma específica en Colombia que haga referencia a los valores máximos permisibles de hidrocarburos en el suelo, por lo cual decidieron tomar como referencia el Tratado de Luisiana, el cual señala las muestras analizadas como contaminadas con hidrocarburos. Las muestras control de este proyecto corresponden a suelos no contaminados con hidrocarburos con concentraciones menores a 0.02%, la cual es la sensibilidad de la técnica que ellos utilizaron. La mayor parte de las cepas de hongos filamentosos encontradas en este estudio fueron pertenecientes a los géneros Aspergillus y Penicillium, las cuales, según la literatura consultada por los autores, son las especies más utilizadas en el campo de la bioremediación en diversas partes del mundo como Indonesia, el desierto de Kuwait, el desierto de Arabia Saudita, Argentina, Guanaco, estado de Sucre en Venezuela, Nigeria, el Golfo de México e Irán, lo cual indica que tiene un poder bioremediador de suelos muy alto y una amplia capacidad de adaptarse a todos los climas, condiciones edáficas y atmosféricas. De igual manera, este proyecto respalda lo dicho por muchos investigadores como Zawulski, quienes analizaron la comunidad microbiana presente en suelos contaminados y destacaron las pocas especies que sobreviven a este impacto del contaminante y cómo especies se adaptan y poseen capacidad hidrocarburolítica. De igual manera, Silvia y colaboradores utilizaron en su proyecto microorganismos aislados de un sustrato contaminado con diésel y encontraron que las especies aisladas tienen capacidad de degradar este contaminante. De igual manera, Aranda destacó la importancia de utilizar estas especies de hongos por su potencial capacidad bioremediadora de petróleo crudo y derivados y propone el estudio del genoma de estos para utilizar su sistema enzimático. Otros géneros encontrados en este proyecto son Phoma sp, Mucor sp y Absidia sp, los cuales fueron reportados como bioremediadores de petróleo crudo en un estudio realizado por Yuan y sus colaboradores. Passarini describió cómo el género Mucor sp posee una actividad enzimática como el mecanismo para degradar las cadenas lineales y ramificadas a sustancias como dióxido de carbono y agua. Cabe destacar que este hongo filamentoso, Neosartoya sp, no había sido reportado en suelos contaminados con petróleo crudo en Colombia hasta la presente investigación, mas sin embargo, en el estudio de Oribe y colaboradores se comenta que hay evidencia de la capacidad bioremediadora que posee. En cuanto al género Rhizomucor, los autores no encontraron reportes de este como un agente hidrocarburolítico, pero se encontró en este proyecto. Sarkar y colaboradores realizaron una comparación entre dos métodos de bioremediación, por una parte la bioestimulación y por otra parte el método de atenuación natural, en un suelo de tipo arcilloso contaminado con diésel. En ambos casos el experimento se llevó a cabo in vitro y después de 8 semanas de bioestimulación se obtuvo una degradación del contaminante de 96%. Para el método de atenuación natural, el resultado fue superior al 93%, lo cual concuerda con lo realizado en otros estudios.
En las tasas de remediación realizados en otros estudios, se encontró que GIA y colaboradores aislaron del suelo contaminado con petróleo crudo 14 cepas de hongos filamentosos y para su estudio se dividieron en las cepas en dos grupos y los resultados mostraron que las cepas podrían degradar diferentes componentes de petróleo crudo. La capacidad biorremediadora se evaluó por 30 días en un medio líquido con el petróleo crudo y la tasa de biorremediación fue de entre 74.55% y 72.64%. Igual, Manley y otros colaboradores obtuvieron resultados en el desarrollo de su investigación en la medición de la capacidad biorremediadora de hongos filamentosos para una efectividad en 70 días del 60% de degradación del contaminante y al cabo de 156 días aumentó al 77%. De igual manera, otros autores afirman la efectividad de los hongos en biorremediación de diésel cuando se aplican en consorcio. La literatura encontrada por los autores de este estudio en cuanto a los mecanismos de biorremediación que utilizan los hongos, se encontró que Johnson y colaboradores describen tres tipos de rutas para la actividad enzimática, como son la ligninoxidasas, la ruta de ligninoperoxidasas y la ligninohidrolasas, utilizadas como mecanismo de acción. De igual manera, Monsensade y Sheregani midieron la producción enzimática de hongos filamentosos para remediar las diferentes concentraciones de petróleo crudo, para lo cual solo tuvo en cuenta enzimas como la catalasa, la fenoloxidasa y la peroxidasa, determinando que a mayor concentración del petróleo crudo hay mayor actividad de la enzima peroxidasa. En cuanto a enzimas extracelulares, Monsensade y Shirkani aislaron 7 cepas de hongo filamentosos en una refinería de petróleo perteneciente al género Aspergillus sp. Y posterior al crecimiento determinaron la producción de las enzimas extracelulares como son la peroxidasa y catalasa como mecanismos para su biorremediación. Y estos resultados confirman otro estudio obtenido por Fuad, quienes destacaron el uso de enzimas extracelulares como la lignina peroxidasa para la liberación de monóxido de carbono al final del proceso de remediación y la producción de una alta cantidad de biomasa en dicho proceso. Como conclusión, se tiene que, con base en lo obtenido por el ANOVA, se puede decir que en procesos de biorremediación con el método de land farming modificado, el uso de hongos filamentosos como son Neosartoya sp, Aspergillus sp y Rhizomugor sp, cuando se utilizan por separado en consorcio, son una opción ecológica, económica y rápida para la recuperación de un suelo contaminado. De igual manera, se concluyó que de las 138 cepas aisladas en 90 cultivos que corresponden a 7 géneros de estos hongos filamentosos con capacidad biorremediadora en suelo contaminado con petróleo crudo, pesado o derivados de este, los hongos filamentosos son capaces de biorremediar petróleo crudo pasado en un tiempo promedio entre 2 a 10 días con una efectividad de 100% por medio de la enzima extracelular perteneciente al grupo de lignina peroxidasa. Y estas son las referencias que utilizamos. Gracias.